Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple recuento. Esto es un expediente prohibido. Un archivo oculto de motores tan peligrosos, tan salvajes, tan abrumadoramente potentes, que Estados Unidos tuvo que sacarlos de circulación por la fuerza. Máquinas que doblaron metales, rompieron normas y borraron rivales del mapa sin pedir permiso. Si crees que ya has visto potencia, te equivocas. Los verdaderos monstruos fueron censurados antes de que el público pudiera conocerlos. Y hoy, los vamos a desenterrar. Pero antes, suscríbete, activa la campana y deja tu like. Este vídeo merece ser visto por todos los que aman el metal, el rugido y la ingeniería sin cadenas. No eran simples motores. Eran armas mecánicas ocultas bajo cofres aparentemente inocentes. Bombas listas para explotar. Tanto poder, tanto torque, tanta brutalidad, que aseguradoras, legisladores, fabricantes e incluso la NASCAR tuvieron que intervenir. Porque estos 7 motores no solo rompieron las reglas, las quemaron. Y el número 1. El número 1 hizo temblar a toda la industria. Motor número 7, Buick Nailead 401. Empezamos con un motor que parecía un error, pero pegaba como un martillo envuelto en fuego. Un motor raro, cuadrado, tímido por fuera, y salvaje, completamente salvaje, por dentro. El extraño, el incomprendido, el adelantado que nadie quiso escuchar. El Buick Nailead 401. Nació entre 1959 y 1966, en un mundo donde todas las marcas jugaban seguro, copiando lo mismo una y otra vez. Pero Buick no. Buick decidió salirse del guión, romper el molde y construir algo que, sinceramente, parecía diseñado por un mecánico con delirios de grandeza. Válvulas verticales, casi apuntando al cielo, como si el motor rezara antes de arrancar. Un diseño tan fuera de lo normal que terminó con un apodo igual de extraño, Nailead, cabeza de clavo. Mientras los demás motores gritaban para demostrar fuerza, este monstruo hablaba bajo. Pero cada palabra cargaba dinamita. Era un gruñido grave, profundo, como si el motor estuviera contándote un secreto peligroso. En el Gran Sport producía 360 caballos y 425 libras-pie de torque. Pero lo que realmente lo hacía una bestia era que toda esa fuerza llegaba a solo 2800 revoluciones por minuto. Eso no es potencia normal. Eso es empuje de camión pesado metido a la fuerza en un auto que parecía salido del garaje de un contador aburrido. Ahora imagina la escena. 1965. Una calle húmeda, luces de neón, un Pontiac rugiendo a tu izquierda, un Chevy nervioso a tu derecha. Tú miras al Buick. Cuadrado. Tranquilo. El coche que tu abuelo usaría para ir al bingo. La luz cambia. Tú pisas a fondo, esperando arrasar. Pero ese Buick apenas mueve el acelerador, exhala un gruñido. Y te lanza una bofetada de realidad. Sale como un misil silencioso, sin drama, sin gritar, mientras tú peleas con la zona roja y tu orgullo se desmorona. Cuando reaccionas, él ya está en el siguiente semáforo. Esperando, como si no hubiera pasado nada. Entonces surge la pregunta. Si era tan bestia, ¿por qué no se volvió una leyenda en su época? Simple. Nadie lo entendió. Lo condujeron como si fuera un V8 normal. Lo subieron de vueltas, lo forzaron, lo maltrataron, y cuando se rompía, le echaban la culpa al motor. Nunca al conductor. Un viejo mecánico, que reconstruyó Naileads durante décadas, lo explicó mejor que nadie. No es un bailarín. Es un boxeador. Si das un paso mal, él te lo cobra con un golpe que te apaga las luces. Pero el Nailead tenía otro enemigo aún peor. Su reputación. En los 60, Buick era la marca del ciudadano responsable. Del tipo que pagaba impuestos a tiempo. Del vecino que cortaba el pasto los domingos. No del rebelde que buscaba problemas en un semáforo. Los jóvenes querían Mustangs. Querían Camaros. Querían rugir, no parecer contadores. Así que un motor brillante terminó atrapado en autos que nadie asociaba con velocidad. Enterrado. Ignorado. Invisible. La ironía es que hoy los coleccionistas se pelean por un Nailead. Pagan fortunas. Lo suben a pedestales. Lo muestran en subastas como si fuera una reliquia perdida. Es como si, al fin, después de tantos años, la verdad hubiera salido a respirar. Porque al final del día, no todos los gigantes hacen ruido. Algunos caminan en silencio. Hasta que te aplastan. A veces, los motores más grandes no son los famosos. Son los incomprendidos. Los que nacieron demasiado pronto. Para un mundo que no estaba listo para ellos. Motor número 6, Cadillac 500.
Ahora pasamos al motor que mejor representa una frase. Lobo con piel de cordero. Porque si el Buick Nailead era un puñetazo inesperado, el Cadillac 500 era directamente una emboscada. A simple vista, era elegancia pura. Cromados perfectos, asientos de terciopelo, autos tan grandes que necesitabas tu propio código postal para estacionarlos. Lo veías y pensabas, ok, un Cadillac, un barco de lujo para gente tranquila. Pero bajo ese capó enorme, pesado, casi arrogante, había una criatura que jamás debió existir en un auto familiar. El quinto 8 de producción más grande jamás construido en Estados Unidos. 500 pulgadas cúbicas. Un bloque tan masivo que parecía una amenaza federal. Cuando debutó en 1970, entregaba 400 caballos y 550 libras-pie de torque. ¿Sabes qué significa eso? Que el coche de tu abuelo tenía más fuerza que la mitad de los muscle cars que los jóvenes presumían en el estacionamiento de la escuela. Era como si Cadillac hubiera dicho, sí, somos lujo, pero también podemos arrancarte el alma si lo pedimos. La locura del 500 era que nadie lo veía venir. Los compradores de Cadillac no buscaban velocidad. Querían silencio. Querían flotación. Querían sentirse importantes sin despeinarse. Y por ese mismo motivo, las autoridades ni se inmutaron. Los seguros no lo marcaron. Los reguladores lo ignoraron. Los críticos no sabían siquiera qué estaban viendo. Era la tormenta perfecta. Un monstruo escondido en la limusina más civilizada del vecindario. Durante un par de años gloriosos, podías comprar el auto más suave del mercado. Y al mismo tiempo poseer el motor más poderoso de todo General Motors. Todo sin que nadie sospechara nada. Pero la fiesta no iba a durar. Las nuevas leyes de emisiones cayeron como un hacha en la mesa. Y mientras los demás motores se ajustaban, el Cadillac 500 fue directo a la guillotina. En cuestión de años, pasó de monstruoso a castrado. De 400 caballos a menos de 200. Un declive tan brutal que parecía una broma cruel. Un ingeniero de Cadillac lo dijo sin filtro. Construimos el motor más poderoso en la historia de GM. Y luego vimos cómo el gobierno lo estrangulaba frente a nosotros. Y como si eso no fuera suficiente castigo, el 500 sufrió otro problema. Sus dueños no eran jóvenes quemando llantas en la calle. Eran empresarios. Retirados. Familias que querían un paseo suave. Así que estos motores fueron manejados hasta la muerte, sin gloria, sin respeto, sin amor por lo que realmente eran. Aceite olvidado. Mantenimientos atrasados. Kilometrajes imposibles. La mayoría murió sin que nadie supiera el monstruo que llevaban dentro. Por eso hoy, encontrar un Cadillac 500 de los primeros años, de alta compresión, intacto y sin ser destripado, es como encontrar oro en la tierra. Casi imposible. Y carísimo. Un ejemplar limpio, original, bien cuidado. Es un billete de 6 cifras fácil. Y créeme, quien lo compra no lo maneja como lo manejaba su abuelo. Porque el Cadillac 500 es la prueba viviente de algo que la calle conoce muy bien. El verdadero poder no siempre hace ruido. A veces se disfraza de elegancia. Y espera a que subestimes su fuerza, para arrancarte la sonrisa de golpe. El motor que parecía un poema, resultó ser un misil envuelto en seda. Motor número 5, Pontiac 455 HO. Para entender este motor, tienes que imaginar una época donde el mundo entero parecía estar apagando las luces del músculo. Era comienzos de los 70. Los reguladores respiraban en la nuca. Las aseguradoras tenían pesadillas con jóvenes acelerando. Y los políticos buscaban cualquier excusa para matar la diversión. La mayoría de las marcas se rindió. Bajaron caballos. Cerraron la boca. Guardaron los motores grandes como si fueran armas ilegales. Pero Pontiac dijo, nosotros no retrocedemos. Y de esa rebeldía pura, casi infantil, casi suicida, nació el 455 HO. Un motor que no intentaba sobrevivir a la época. Intentaba pelear contra ella. Este bloque era un mensaje directo, escrito en gasolina y metal. No nos importa lo que quieran. Nosotros vamos a correr. En 1971, cuando todas las marcas estaban recortando potencia, Pontiac hizo lo contrario. Tomó el 455 y lo convirtió en un arma. Un bloque reforzado con 4 pernos principales para aguantar tortura mecánica. Válvulas gigantes que respiraban aire como si fuera un huracán. Y un carburador Rochester Wadrajet tragando 800 CFM como si fuera un adicto al oxígeno. El resultado era brutal.
335 caballos y 480 libras-pie de torque, en una época donde muchos motores estaban cayendo a niveles ridículos. Pero la magia no estaba en los números. Estaba en cómo se sentía. El 455 HO no rugía. Golpeaba. Era un motor que empujaba como si te hubiera agarrado por la espalda y te lanzara al frente sin pedir permiso. Un Trans Am con este motor podía hacer el cuarto de milla en menos de 14 segundos, con neumáticos que parecían de bicicleta y transmisiones que no estaban preparadas para tanta rudeza. Era como si Pontiac hubiera construido un gladiador y lo hubiera mandado a pelear con sandalias. Aún así, el motor respondió. Siempre. Pero aquí es donde la historia se vuelve trágica e increíble. Pontiac cometió un pecado mortal. Hizo al 455 HO demasiado accesible. En vez de reservarlo para sus autos más violentos, lo puso en casi todo. Trans Am, GTO, Grand Prix y hasta en malditas Station Wagons. Eso mató parte del misterio. Cuando tu carro para ir por víveres usa el mismo motor que tu carro de carreras, la gente deja de entender qué tan especial es lo que tiene. Y mientras Pontiac repartía potencia como si fueran dulces de Halloween, las aseguradoras tomaban nota. Poner 455 en tu guardafango era como llevar una diana pintada en la frente. Las primas se triplicaban. Muchos jóvenes tuvieron que vender sus autos porque literalmente no podían pagarlos. Había quienes pagaban más de $3.000 al año solo en seguro. Más que el precio del propio vehículo. Puro suicidio financiero. Para 1975, el gobierno y las regulaciones ganaron la guerra. El 455 HO fue desinflado, debilitado, convertido en la sombra de lo que había sido. El rugido se apagó. La rebeldía se archivó. El músculo murió, temporalmente. Pero lo que Pontiac no sabía es que la calle tiene memoria. Y cuando una máquina es buena de verdad, no desaparece, se transforma en leyenda. Hoy, un Trans Am o un Guanajuato con un 455 HO auténtico, números matching, bien conservado. Vale más que la casa promedio de mucha gente. Los coleccionistas se arrancan los brazos en subastas por ellos. Se pelean por cada tornillo, por cada pieza, por cada historia. Porque el 455 HO no fue solo un motor. Fue la última bofetada que la era del músculo le dio al mundo antes de caer. Fue el rugido final. El puño arriba. El aún no hemos terminado pronunciado justo antes de que bajara el telón. El Pontiac 455 HO es la prueba viviente de que, a veces, los héroes no mueren. Solo esperan el momento adecuado para volver a salir del garaje. Y recordar a todos por qué nadie los pudo olvidar. Motor número 4. Chevrolet ZL 1427. Si los motores anteriores fueron bestias, este es directamente un fugitivo. Un motor que no debía estar en la calle, que no debía llegar a manos de civiles. Y que aún así, logró escapar. Bienvenido al Chevrolet ZL 1427. El motor que GM construyó con la intención clara de hacer trampa. Sí, así como lo oyes, trampa, pero legal. Un monstruo nacido para aplastar la competición y burlarse de cualquiera que intentara seguirle el ritmo. El ZL1 no era un motor. Era una declaración de guerra. Diseñado originalmente para drag racing profesional, Chevy decidió algo casi criminal. Meterlo, por accidente voluntario, en un Camaro de producción. Un Camaro que no tenía ningún derecho a tener algo tan salvaje bajo el capó. Este bloque era de aluminio completo, lo que lo hacía más ligero, más agresivo y más peligroso que cualquier Big Block tradicional. Era básicamente un misil con pistones. Chevy lo oficializó con una potencia de 430 caballos. Pero eso era un chiste. Una mentira piadosa. Un número puesto ahí para no asustar al gobierno y para no enfurecer a los seguros. La verdad era otra. Los ZL1 reales pasaban fácil, sin sudar, de los 500 caballos. Recién salidos del concesionario. Y para esa época, eso era como poner un motor de avión en una bicicleta. El precio era absurdo. En 1969, un Camaro ZL1 costaba casi el doble que un SS normal. La gente pensaba que Chevrolet se había vuelto loco. Pero hubo 69 hombres, 69 enfermos de velocidad, 69 rebeldes que dijeron: dame uno. No quiero un carro. Quiero un arma. Porque eso era. Un arma sin garantía, sin disculpas, sin protección. Si lo rompías, era tu problema. Chevy te lo vendía como quien te entrega dinamita y te desea suerte. Lo mejor es que funcionaba.
Un ZL1 completamente stock podía romper el cuarto de milla en los 11 segundos. Cuando otros muscle cars apenas soñaban con meterse en los 13. Era la diferencia entre correr y volar. Tener uno era básicamente firmar un contrato con el caos. Era despertarte cada mañana sabiendo que si querías, podías humillar a cualquiera en un semáforo. Y si no sabías manejarlo, también podías morir en el intento. Muchos pilotos decían que el ZL1 era tan ligero al frente y tan violento atrás, que si pisabas demasiado el acelerador, el coche intentaba levantarse del suelo. Como si quisiera despegar. Como si su verdadera naturaleza no fuera correr, sino escapar de la gravedad. Por eso la gente lo teme hasta hoy. Por eso se habla de él en voz baja, como si fuera una leyenda urbana. Porque no solo era fuerte. Era impredecible. Puro veneno. Pero lo más loco es esto. Chevrolet mató al ZL1 sin que nadie tuviera que prohibirlo. ¿La razón? El precio. Era tan caro de construir que no tenía sentido financiero. Era un motor que no debía existir. Un error delicioso. Una anomalía. Solo 69 Camaros ZL1 lograron escapar a la calle. Hoy, cada uno es un tesoro. $500,000, $1 millón, incluso más, dependiendo de su historia. Hay quienes cambiarían una casa por uno. Y hay quienes cambiarían toda su vida. Porque un ZL1 no es un Camaro raro. Es el símbolo máximo de cuando un fabricante se vuelve loco. Dice al diablo con las reglas. Y construye algo que asusta incluso a los que lo diseñaron. El Chevrolet ZL1 427 no fue prohibido por la ley. Fue prohibido por el sentido común. Era demasiado caro. Demasiado salvaje. Demasiado adelantado. Demasiado todo. Un motor que no se apagó con el tiempo. Se volvió mito. Leyenda. Fantasía. Y lo más increíble es que aún hoy, después de 5 décadas, hay motores modernos que intentan alcanzarlo. Y todavía no lo logran. Lo que viene ahora no solo cambió la historia. La destruyó. Si creías que estos primeros motores eran extremos, lo que sigue es territorio prohibido. Y si has llegado hasta aquí, comenta. El poder no se prohíbe, se respeta. Así sé quiénes son los verdaderos amantes del músculo. Motor número 3, Oldsmobile 455 Rocket. Si pensabas que los grandes bloques eran solo músculo, el Oldsmobile 455 Rocket demuestra que también son corazón y carácter. Un motor que no necesita adornos, ni excusas, ni exageraciones. Solo pisa, ruge y devora la carretera. Nacido a finales de los 60, este bloque no era solo grande. Era un monstruo de torque puro. Casi 500 libras-pie de fuerza listos para tirar de cualquier peso que se le ponga delante. Y no hablamos de números de papel. Esto era potencia que sentías en cada fibra, en cada curva, en cada arranque desde parado. El 455 Rocket no estaba diseñado para la sutilidad. Estaba hecho para que los semáforos temblaran, para que las calles se convirtieran en pistas de guerra silenciosa. Y para recordarte que Oldsmobile no venía a jugar. A diferencia de otros motores de la época que buscaban fama y aplausos, el Rocket buscaba respeto. Era la clase de motor que te enseñaba que la velocidad no es un juego, es un pacto con la adrenalina. Su capacidad de empuje era brutal, desde bajas revoluciones ya te pegaba al asiento. Y cuando llegabas a altas vueltas, era como si un huracán se hubiera metido bajo el capó. Cada acelerón era un golpe directo a la realidad, recordándote que no hay nada más puro que un gran bloque americano. Los conductores lo adoraban, o lo temían. Porque el 455 Rocket no perdonaba errores. Si no estabas listo, no solo quemabas neumáticos. Podías quemarte a ti mismo intentando domarlo. Pero ¿quién lo entendía? ¿Quién sabía cómo llevarlo? Sentía la gloria en cada kilómetro. Era fuerza concentrada, precisión mecánica y un rugido que todavía hoy hace girar cabezas y latir corazones. No tenía la exclusividad salvaje del ZL1, ni la rareza de un bloque que solo 69 locos podían tocar. Pero su legado era más silencioso y profundo. Era el motor que llenaba carreteras de historia, que hizo que Oldsmobile se ganara un lugar eterno en los libros de muscle cars. Porque el 455 Rocket no fue solo un motor. Fue la voz potente de una era donde la mecánica se sentía, no se calculaba. Fue el grito de libertad de la industria americana. Fue y sigue siendo un mito que respira torque y escupe pasión. Motor número 2, Chrysler 426 EMI. Si pensabas que la carretera estaba hecha para coches,
El Pontiac 421 Super Duty te recuerda que la carretera estaba hecha para ser conquistada. Este motor no conocía medias tintas. No estaba para paseos suaves ni cafés con amigos. Estaba diseñado para competir, humillar y arrasar, y lo hacía con una sonrisa metálica bajo el capó. El 421 Super Duty nació para la NASCAR de los años 60. Cada bloque, cada pistón, cada válvula estaba afinada con una obsesión casi criminal por la velocidad y la resistencia. Era un motor que no descansaba, que no preguntaba y que no aceptaba rivales. Con 376 caballos de fábrica, muchos pensaban que era suficiente. Pero los que lo conocían sabían que esa cifra era solo una mentira piadosa. Porque este motor podía superar cualquier expectativa, sostener ritmos de pista profesional y dejar atrás a muscle cars mucho más publicitados. Y no hablemos solo de potencia. El 421 Super Duty era torque puro. Cada arranque era un golpe en el pecho, un aviso de que estabas manejando algo que no perdona errores. Su motor rugía como un animal herido, y su respuesta al acelerador era instantánea, brutal y despiadada. Pontiac lo construyó con materiales de primera, con precisión milimétrica. Cada unidad era casi artesanal. No era para todos. No estaba hecho para conductores que buscaban comodidad o fama. Estaba hecho para guerreros de la pista, para los que aman sentir el motor como extensión de su propia fuerza. En la calle, el Super Duty era leyenda. Los semáforos se convertían en arenas de gladiadores, y cada arrancada era un espectáculo de humo, torque y miedo reverente. Y si tenías la suerte de mantenerlo bajo control, sentías el poder de la ingeniería americana en su forma más pura, despiadada, elegante y eterna. Hoy, los Pontiac 421 Super Duty sobrevivientes son reliquias buscadas, veneradas y temidas. No solo por su potencia, sino por la historia que llevan, por la era que representan y por el rugido que aún hace temblar al que se acerca. El 421 Super Duty no fue solo un motor de competición. Fue la declaración de Pontiac. Si quieres velocidad, hazlo en serio. No hay atajos, no hay excusas, solo resultados. Un bloque que sigue marcando la diferencia, un mito sobre ruedas, y una leyenda que cada entusiasta siente en los huesos. Motor número 1, Ford 427 Cammer. El Ford 427 Came no era solo un motor. Era un acto de venganza sobre ruedas. El único motor que fue prohibido antes de siquiera entrar a la pista, porque el mundo aún no estaba listo para su brutalidad. Nació por despecho. Después de que Chrysler humillara a Ford en la pista, Henry Ford II no pidió, exigió: quiero un motor que los destruya, en 90 días. Y así, en tiempo récord, los ingenieros tomaron el 427 Side Oile, le colocaron árboles de levas en cabeza, cámaras hemisféricas, y una cadena de distribución tan larga que parecía pensada para maquinaria industrial, no para un coche. El resultado fue pura locura, 616 caballos de fuerza de serie, y si le ponías doble carburación, rozaba los 660 caballos. En 1964, ojo, no en 2024, ni en la era de chips y electrónica, esto era metal, fuego y adrenalina cruda. Los mecánicos lo llamaban la cadena que se comió Detroit. Los pilotos decían que sentirlo era como tener una explosión controlada bajo el capó, un rugido que te hacía cuestionar la cordura de cualquiera que intentara dominarlo. Pero el Came nunca corrió oficialmente en NASCAR. ¿Por qué? Porque era demasiado salvaje. Los equipos rivales amenazaron con abandonar la competición si Ford lo presentaba, y la organización decidió prohibirlo antes de su debut. Ford no se rindió, encontró un hueco en el drag racing y ahí el Came arrasó todo a su paso, rompiendo barreras que nadie había tocado antes. Con la preparación adecuada, los tiempos caían por debajo de los 8 segundos en el cuarto de milla. En la calle, era prácticamente indomable, un motor que no preguntaba, no negociaba, solo destruía lo que había delante. Hoy, el 427 Came no es solo un motor. Es un símbolo de rebeldía mecánica, de ingeniería extrema, de cuando Ford decidió decirle al mundo al diablo con las reglas. Es mito, es leyenda, es el motor prohibido más grande de la historia, y su leyenda todavía hace temblar a los fanáticos del muscle car. Porque algunos motores no solo corren. Algunos marcan la historia, y el 427 Came es la definición perfecta de eso, pura furia encapsulada en metal y fuego. Estos fueron los 7 motores que Estados Unidos no prohibió por peligrosos, sino porque simplemente no podía controlarlos. 7 máquinas que demostraron lo que pasa cuando la ingeniería no teme a nada, ni a nadie. Y si quieres una segunda parte, donde revelo motores aún más bestiales, algunos tan raros que solo existen 2 en todo el planeta, suscríbete ahora mismo. Comparte este vídeo con el amante de autos más loco que conozcas.
Porque lo que viene hará que este vídeo parezca un calentamiento.